como decía Gaby, estamos en el mes de las misiones, aunque en realidad todos los meses son misioneros, ¿no es cierto? Nosotros hacemos un mayor énfasis en este mes, pero todos los meses nosotros los cristianos debemos funcionar bajo el lema este de la misión. Hemos sido llamados para una misión y hasta que no la acabemos no podemos estar tranquilos, porque nuestra vida depende de que cumplamos con este mandato del Señor. Quisiera recordar a mis hermanos algo que cada tanto venimos repitiendo. El tema de esta mañana es: una iglesia con corazón misionero será sensible al Espíritu Santo. ¿Sí? Un poquito largo el título, pero no importa. El asunto es lo que queremos remarcar. Y quiero recordarles esto. Ustedes saben que sin Espíritu Santo no hay cristianos. Es imposible que alguien sea cristiano sin que el Espíritu de Dios haya tocado su corazón. Eso es lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 1, que hemos sido engendrados por el Espíritu de Dios. Así como en lo físico fuimos engendrados por nuestros padres, en lo espiritual somos engendrados por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, si usted es cristiano, es porque el Espíritu de Dios toca su corazón. Y si usted es cristiano y los demás que le rodean también dicen que son cristianos porque adoran a Jesucristo como el Señor y Salvador, de esa manera se va formando la iglesia cristiana. Ahora, imagínese usted una iglesia que se llame cristiana y no funciona el Espíritu de Dios allí. Es una incongruencia, es una contradicción. Ninguno puede decir que está en una iglesia cristiana si el Espíritu de Dios no toma el control de esa iglesia. Por eso, mis hermanos, debemos recordar lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 3. El Espíritu es el Señor. Es decir, que el Espíritu Santo fue puesto como mandamás, por decirlo de alguna manera que todos lo podamos entender, en la iglesia cristiana como vicario de Cristo, el representante de Cristo. Él no puso ningún ángel, ni arcángel, ni ningún ser humano que lo represente y que dirija su iglesia mundialmente. El único que está capacitado y designado por Dios es el Espíritu Santo, porque Él es Dios. Por lo tanto, tenemos que obedecerle. Y para obedecerle tenemos que tener los oídos abiertos, sensibles a lo que Él nos quiera decir de distintas maneras. Ustedes saben que Dios habla de muchas maneras. Habla a través de la Biblia, habla a través de las circunstancias, habla a través de algún hermano que nos puede decir: hoy estuve leyendo esto y estuve pensando en vos, este texto te va a venir bien. O también cuando el Espíritu habla a nuestro propio corazón, cuando estamos en oración, en sintonía con Él. Por eso es importante que como iglesia cristiana nosotros debemos estar sintonizados con Él. ¿Qué pasa en una radio cuando la sintonía no está bien en su lugar, Gustavo? Hay interferencia. Bueno, debemos evitar las interferencias para poder escuchar con claridad lo que Dios tiene para nosotros como personas y como iglesia. Sin embargo, tenemos un enemigo en común que se llama Satanás, que él lo que quiere es hacernos creer que somos nosotros los dueños de la iglesia, que nosotros podemos disponer de la vida de los demás como a nosotros se nos antoja. ¿Y qué sucede con esos que se llaman iglesia y funcionan de esa manera? Simplemente que eso no es una iglesia cristiana según las normas bíblicas. Es cualquier cosa, puede usted llamarle con cualquier título, pero no es una iglesia cristiana de acuerdo a las normas bíblicas. Y en eso debemos tener cuidado. Debemos ser obedientes a lo que el Espíritu de Dios nos hable, nos muestre. Y vamos a ver en esta mañana algunos casos específicos. Si queremos ser una iglesia con un corazón misionero que mira más allá de las cuatro paredes, que mira a aquel que nos rodea todos los días de la semana en el lugar donde estamos trabajando o estudiando, que mira a aquel otro que vive a nuestro lado pared por medio, o aquel que toma el ascensor con nosotros en el mismo edificio. Si queremos llegar a esos corazones, deben ver algo en nosotros, por no decir alguien, que nos hace ser diferentes.
porque ninguno de nosotros nos puede cambiar a sí mismo. Solamente el Espíritu de Dios cambia corazones. Ningún pastor humano va a cambiar un corazón que puede ser de la peor calaña en un santo. Solamente Dios es el que puede hacer semejante cosa. Por eso el Espíritu Santo, que actúa en nuestras vidas, cambiando nuestro corazón, quitando el corazón de piedra y poniendo un corazón de carne, un corazón sensible, es el que tiene que seguir guiando nuestros pasos para ir creciendo en la vida cristiana. Si queremos dar a conocer a otros que a través de Jesucristo hay un cambio de vida, hay perdón de pecados, hay salvación de la ira eterna, nosotros debemos vivir guiados por el Espíritu de Dios. Y Él pondrá las palabras en nuestra boca, las palabras que esa persona está necesitando, en el momento justo. Porque no siempre es el momento justo para dar a conocer el mensaje del Señor, sino cuando el Señor nos diga ahora. Cuando el Señor nos muestre, andá y hablale a esa persona, como hizo con el etíope. ¿Se acuerdan que les mandó a Felipe? Cuando Felipe se acercó en un lugar que no pasaba nadie, sin embargo, pasaba este hombre con su séquito y el Espíritu le dice, andá y juntate a ese carro. Y cuando se junta allí, ¿qué está escuchando? Que esa persona está leyendo al profeta Isaías, pero no entendía lo que leía. Y lo invita a subir. Y comienza él a hablar acerca de Jesús. Resultado, un corazón transformado por el Espíritu de Dios. Cuando este hombre fue obediente, pudo conseguir ese resultado hermoso. Cuando nosotros seamos obedientes a la voz del Espíritu, también vamos a ser exitosos, llevando almas preciosas a los pies de Cristo, que es nuestra meta como iglesia, crecer. Como iglesia misionera, pensamos acá, en el barrio, en primer lugar, en nuestra familia, en nuestros vecinos, pero también debemos pensar en toda la ciudad, debemos pensar en todo el país, que en nuestras oraciones debe estar presente siempre todo nuestro país, que está viviendo un tiempo muy difícil. Recién estábamos orando con otros hermanos, y la verdad que en esta semana vino una noticia muy triste. Ustedes lo habrán visto, lo habrán escuchado. En Estados Unidos la Corte Suprema determinó que es legal el matrimonio igualitario. Y nosotros también lo hemos hecho acá. Perdón, no nosotros, nuestro gobierno. ¿Qué nos está mostrando esto? Que el mundo está cada vez más necesitado de Dios. Porque mientras Dios no ocupe el lugar en el corazón que le corresponde, la gente va a hacer cualquier desastre. Y es lo que estamos viendo. Cualquier desastre. Mis hermanos, la Biblia nos dice la maldad aumentará en este mundo. Pero todavía no es el desastre porque hay quien lo detiene, dice la Biblia. Es el Espíritu de Dios trabajando a través de las iglesias, a través de cada uno de nosotros los cristianos, que de alguna manera todavía seguimos siendo luz y sal en este mundo corrupto y lleno de tinieblas. Es la palabra de esperanza que podemos dar. Ningún otro puede tener una palabra de esperanza porque ellos mismos no tienen esperanza y nadie puede dar lo que no tiene. Nosotros tenemos la esperanza de un Dios vivo que entregó a su único Hijo para que nosotros pudiéramos tener vida. Y si hemos tenido ese encuentro con Cristo y Él nos cambió la vida, tenemos algo para dar. Es una palabra de esperanza, la misma que está en nuestro corazón, de que hay una vida más allá, después de la muerte, con Cristo en la gloria, para ver cara a cara el rostro de aquel que nos creó. ¿Se acuerdan aquellas palabras de Jesús? Las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia, dándonos a entender que la iglesia cristiana es una iglesia invencible, pero siempre y cuando cumpla su misión. Para poder cumplir su misión, para saber hacia dónde encaminar sus pasos, debe ser sensible a la voz del Espíritu de Dios. No hay otra forma, mis hermanos. Una de las cosas que recalca la Biblia es que debemos obedecer la palabra de Dios, que debemos obedecer al Espíritu que Dios puso en nuestro corazón, porque solamente así vamos a ser efectivos y vamos a poder dar a otros la misma esperanza que Dios puso en nuestro corazón.
El asunto es, ¿estamos dispuestos? ¿Está dispuesta la iglesia cristiana a levantar la bandera de la cruz en el lugar donde le toque actuar durante la semana? Porque aquí los días domingos, ¿qué hacemos? Celebramos el nombre del Señor porque Él resucitó en un día como hoy. Un día domingo, el primer día de la semana. Pero luego la iglesia trabaja en la semana, en el lugar donde está. No solamente aquí los viernes, que el Señor nos está dando muchas personas que vienen y escuchan. Nos está dando padres también. Lo hemos visto el último fin de semana. Pero queremos más. No podemos quedarnos con eso solo. Queremos más. Queremos extender nuestro brazo. Si es necesario, más allá de la frontera de nuestra ciudad o de nuestro país. Donde Él nos indique. Donde Él nos indique. Pero cuando Él lo indique, tenemos que ser sensibles a su voz. Vamos a leer en la Biblia capítulo 14 del Evangelio de Juan. Un solo versículo. Evangelio de Juan capítulo 14, verso 26. Cuando Jesús se está despidiendo de sus discípulos y le dice que no los va a dejar huérfanos, que no se pongan tristes, que Él le va a mandar un consolador. Y consolador está en mayúscula. Es uno de los nombres del Espíritu de Dios. Es el que nos consuela, nos sostiene, nos alienta. Mientras el fuego de su presencia siga ardiendo en nuestro corazón, siempre podemos contar con Él. ¿Qué es lo que nos dice allí? 14:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Jesús enseñó que el Padre enviará al Consolador, al Espíritu Santo, y que lo iba a hacer como un regalo de Dios a su Hijo por haber muerto y resucitado, pero que Él a su vez lo transfiere a nosotros, la Iglesia. Así que el Espíritu de Dios es un regalo de Dios Padre, de Dios Hijo, a nosotros, la Iglesia, para que podamos ser efectivos en la tarea de llevar adelante el Evangelio. Cuando Jesús, poco antes de ascender a los cielos, ¿qué les dice? Ustedes deben quedarse todavía en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto, hasta que el Espíritu de Dios cubra sus vidas, los llene, los sature con su presencia y ustedes puedan tener el poder, la palabra, la ocasión, la fortaleza de llevar adelante la palabra de Dios. Ahora, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Para unos Dios es uno más. Para otros Dios son todas las cosas. Para otros Dios es alguien tan lejano que hizo el mundo y después se fue lejos. ¿Qué dice la Biblia acerca de Dios? ¿Quiere buscar en su Biblia? Isaías 44. Versos 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienle lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Y es necesario que conozcamos la Escritura. Y esta palabra nos está diciendo quién es este Dios al cual adoramos todos los días de la semana, con nuestra forma de vida, con nuestras palabras, con nuestras intenciones. Estamos adorando. Lo que nosotros tenemos que ver es que nuestra adoración sea aceptable delante de sus ojos. Es la autoridad suprema de toda la creación. No hay nadie por encima de Él. No hay nadie por encima de Él. Y Él en su amor para con nosotros enviará al Espíritu Santo.
¿Qué dice Jesús en el mismo verso 26? En mi nombre. Esta es otra cosa que debemos tener siempre presente. Todo lo que la iglesia cristiana tiene, lo tiene porque es en el nombre de Jesús. Con Jesús lo tenemos todo y sin Él no tenemos nada. El escritor a los Efesios dice que con Él estamos sentados en lugares celestiales, como anticipando nuestro futuro. Así que en el nombre de Jesús nosotros elevamos nuestras oraciones. En el nombre de Jesús le damos gracias al Padre. Y en el nombre de Jesús somos llenados con su Espíritu Santo. Por eso es importante que Él tenga la preeminencia en nuestras vidas. Dios lo envió para ayudarnos a vivir de esa manera. ¿Para qué viene el Espíritu Santo? Entre otras cosas, nos enseñará lo que tenemos que hacer. Pero, ¿de qué vale que haya un buen maestro si el alumno está en cualquiera? El alumno para aprender tiene que prestar atención. Hay una frase de una universidad por ahí que está diciendo, estudiar no es lo mismo que aprender. Porque muchos van a las escuelas y no aprenden. Estudiar es poner la atención para poder aprender. Y que ese aprendizaje quede grabado aquí. Pero en el plano espiritual luego tiene que bajar aquí, al corazón, para luego ponerse en acción. Y eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Nos va a ir mostrando la forma de proceder. Cuando vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando llegó el Espíritu Santo, ¿qué pasó allí? Toda una revolución entre esos 120. Toda una revolución. Ahí comenzó la iglesia. Y desde ese entonces hasta que Jesús venga otra vez, va a seguir marchando, anunciando el Evangelio. Nosotros somos parte de esa marcha. Hoy en día ustedes ven que cuando hay alguna injusticia o alguna cosa, el pueblo, la ciudad, lo que fuere, se pone en marcha. Hacen una demostración de que no están de acuerdo con lo que está pasando. Pero nosotros podemos estar marchando para así estar de acuerdo con lo que Dios quiere de cada corazón. Y eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Cuando llegó el Espíritu Santo, ¿qué dice? Capacitó a los discípulos. Y si usted lee ahí en el capítulo 2, verso 4, fíjense lo que dice. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y da una lista de todos los que estaban allí presentes escuchando. Así que no era solamente Pedro el que estaba hablando ese día. Los otros apóstoles también utilizando otros lenguajes, otros idiomas. ¿Qué les hablaban? Las maravillas de Dios. Y todos podían entender. El Espíritu daba la palabra justa para que la otra persona pueda entender. Porque si no entiende, no sirve de nada. Y el Evangelio debe ser claro y sencillo para que nadie pueda decir, no lo entiendo. Por eso, mis hermanos, estamos nosotros ligados al Espíritu de Dios. Él transformó la vida de los apóstoles. Antes se peleaban entre ellos a ver quién iba a ser el primero en el reino. Desde ese día en adelante, nunca más. Nunca más. Y fueron efectivos en llevar la palabra de Dios. Nos dicen los historiadores que en 30 años el Evangelio estaba conocido en todo el Imperio Romano. ¿Qué les parece? Pero también seguimos más adelante, en capítulo 13 de Hechos.
El Espíritu llama a dos personas para una tarea específica. Fíjense que dice que ahí estaban ministrando, estaban orando, estaban adorando, estaban en una reunión, igual que nosotros ahora. Y se oyó la voz del Espíritu de Dios. Le dije, apártenme a Bernabé y a Saulo para la tarea a la cual los he llamado. ¿Y cómo es que hay algunos que dicen que el Espíritu de Dios no es una persona, que es una cosa, que es una influencia, que es un poder? La Biblia no dice que es una persona porque habla, porque siente, porque se duele, porque se entristece, pero porque da poder a los discípulos para que den la palabra de esperanza de Jesucristo. Mis hermanos, debemos ser una iglesia así. Que el Espíritu de Dios llene nuestras vidas, nos transforme, nos quite aquellas cosas que no ayudan a que nuestro crecimiento sea armónico y hermoso delante de los ojos de nuestro Dios. Hay mucha hierba mala en el corazón que Él tiene que quitar de raíz para que no vuelva a crecer. Y solamente eso lo hace el Espíritu Santo. Seamos nosotros conscientes de esto. Necesitamos la llenura del Espíritu de Dios todos los días, durante todo el día y la noche también. ¿A dónde fueron Saulo y Bernabé? Al Asia Menor en ese tiempo, al lugar que tenían cerca, pero saliendo de Antioquía. La iglesia los encomendó, les dio el dinero para viajar, para sostenerse, pero también los cubrió con oración. Y eso es lo que toda obra misionera debe necesitar de otras iglesias. No solamente que los sostengan económicamente, sino también que los sostengan espiritualmente. Porque es una batalla espiritual. Ustedes fíjense, si leen esos viajes misioneros de Pablo, donde él iba y anunciaba el Evangelio, y había personas que creían al Evangelio, enseguida se levantaba la persecución. Es algo automático. Satanás también muestra su poder enviando a sus satélites, a esos títeres que él tiene, que los mueve para que lleven todo esto en contra de lo que es la palabra de Dios. Y muchas veces fueron apedreados, azotados, llevados en la cárcel como en Filipos. Cuando Pablo quiso ir a otro lugar, el Espíritu dice, no se lo permitió. Cuando luego entonces él quiso enfilar para otro lado, dice, y el Espíritu se lo prohibió. Y entonces, ¿qué tenían que hacer? Buscaron otra vez el rostro del Señor. Y se le aparece en visión nocturna a Pablo, un varón macedonio que dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y ahí entra el Evangelio a Europa. ¿Por qué? Porque dos hombres, en este caso Saulo o Pablo y Silas, obedientes al Espíritu de Dios, comienza a entrar el Evangelio en Europa. Y ahí en Filipos comienza una iglesia. Y al poco tiempo otra vez hay un problema. Una mujer poseída por un espíritu satánico que era de adivinación, iba detrás de ellos gritándoles, estos hombres les anuncian el camino de salvación. Pero ¿qué pasó? Toda propaganda diabólica siempre es contraproducente. Y en un momento determinado Pablo se dio vuelta y le dice, en el nombre de Jesucristo, yo ordeno que salgas de ellos. Y ahí mismo se fue. Y ahí viene el problema. Acusaron a Silas y a Pablo de enseñar cosas que para ellos como romanos no les estaba permitido. ¿Qué hicieron? Les rompieron la ropa, los azotaron con varas, mucho, los metieron en el calabozo, en el pozo más profundo, con los pies en el cepo, las espaldas sangrando. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo con estos dos hombres? Puso en sus labios, en sus corazones, una alabanza a Dios. Cantaban a Dios. Puedes cantar mientras tienes las espaldas lastimadas por los latigazos. Puedes cantar
en un pozo oscuro donde no hay luz, con los pies en el cepo? Humanamente no. ¿Quién los sostenía? El Espíritu de Dios, el mismo que los había llamado, el mismo que los estaba capacitando, le estaba dando la fortaleza para seguir adelante. Resultado de esa noche, el carcelero y su familia se entregan a Cristo. ¿Valió la pena? El día que estemos en la gloria, no se olvide. Y si alguien le dice quién le autorizó, dígale que el pastor de su iglesia se lo enseñó. Cuando vayas a la gloria, busque a Saulo, busque a Silas. Pregúnteles, ¿cómo fue esa noche en el calabozo en Filipos? ¿Valió la pena? Y escuche la respuesta de ellos. Por supuesto que sí. No sabemos cuántos componían la familia del carcelero. ¿Sería una familia tipo? ¿Matrimonio de 2 hijos? 3, 4, no lo sabemos. Pero dice que toda la familia ese día se entregó a Cristo. Así llevaba el Señor a sus hombres y a sus mujeres, llevando el Evangelio, a pesar de la oposición. En cierto lugar, cuando Pablo está otra vez hablando del Señor, hay uno que se queja y dice, estos que trastornan el mundo también vinieron acá. Trastornaban el mundo porque cambiaban corazones llenados por el Espíritu Santo. ¿Podemos llegar nosotros a ser una iglesia así, que transforme corazones? Por supuesto que sí. Y termino con esto, mis hermanos. Si queremos ser una iglesia con corazón misionero, sensible a la voz del Espíritu de Dios, hay 3 cosas. Hace falta que pongamos fe en Jesús, aquel que dejó su gloria, se dejó clavar en una cruz para cargar con tus pecados y con los míos, pero luego se levantó triunfante de la cruz, de la tumba. Hace falta que el Espíritu Santo nos llene. Esto es una condición imprescindible. Sí o sí debemos ser llenos del Espíritu de Dios. Hace falta obedecer a ese Espíritu Santo y anunciar el Evangelio. Esas 3 cosas, ¿les parece mucho? ¿Les parece difícil? Por supuesto, es imposible con nuestras fuerzas humanas. Pero con Dios todo es posible. Y podremos ver que nuestras vidas tienen realmente el fruto de haber vivido una vida puesta en la mano de Dios, de haber traído gloria al nombre de Dios. Cuando el día que lleguemos allá a la gloria, no se sorprendan. Si usted fue fiel a estas promesas del Señor, de que alguien venga y le diga, vos no te acordás de mí. Es imposible que te acuerdes, pero yo escuché lo que vos me dijiste de Jesús. Y estoy aquí por eso. Mis hermanos, cuando el Señor nos llame a su presencia, que vayamos con el corazón lleno de gratitud, de alabanza, porque Él nos utilizó para que al menos uno pudiera conocer a Cristo y estar allá en la gloria. Y cuando nosotros lleguemos, sea uno de los que nos digan la bienvenida. Que así sea.